Aleluya, iglesia. Iglesia, buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Gracias por la invitación a predicar desde este púlpito. Muchas gracias por la invitación, pastores. Gracias, iglesia. Dios siga bendiciendo sus vidas. Dios siga bendiciendo su obra, pastores. Tema para esta tarde. Odiados por el mundo. Odiados por el mundo. Iglesia, vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 15. Capítulo 15, versículos 18 al 25 del Evangelio de Juan. Iglesia, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo y bueno, te damos la gracia, Señor, delante de tu Hijo amado Jesucristo, por permitirnos estar nuevamente ante tu presencia. Señor amado, Padre Santo, hoy solo queremos escuchar palabra viva y eficaz. Una palabra edificante para nosotros, para tu pueblo, Señor. Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, oh Dios amado. Gracias por tu iglesia, porque esto ha sido hecho por tu obrar, con tu ayuda, Señor. Fortalece a estos hombres, Padre amado, fortalece a estas mujeres, fortalece a estos jóvenes, fortalece a estos niños y bendícelos, Señor. Toma tu iglesia de la mano y guíala, Señor, hacia una mayor profundidad espiritual en la oración y, lógicamente, en la intimidad contigo, Señor. De mi parte, predicaré tu palabra, Padre mío. Predicaré tu mensaje. Guíame, oh Dios, pues tan solo soy un siervo tuyo, principiante en tu presencia. Guíame para que no resbale y te falle, Señor. No permitas, Padre Santo, que nuestras responsabilidades ante ti desfallezcan. Solo te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que siempre estemos fortalecidos en tu Santo Espíritu y que siempre seamos antes que nada, Señor, una iglesia que te pertenece solo a ti, Padre Santo, una iglesia que habita en tu presencia a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes, yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra, que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aleluya. Santo por siempre, mi Señor amado. Iglesia, la palabra fruto significa haciendo el trabajo y el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que significa fruto. Como creyente y como cristiano, mi labor es evangelizar, o sea, llevar su santo mensaje a toda persona que no conoce su evangelio. Y a muchos que conocen algo de su evangelio. A muchos creyentes que están siendo engañados por falsos maestros. Y en el caso de ser un ministro, como se puede decir de un pastor, de un maestro de la palabra, un ministro. Para esta persona, para este ministro, para este pastor o predicador o maestro, el llamado es mayor, tiene un mayor compromiso a través de un evangelio de sana doctrina, ante los ojos de Dios y no en su propia opinión. No inventándose un evangelio que lleve el nombre de Jesús
porque va a tener una mayor condenación ante los ojos de Dios. Es así de simple. Todo mensaje a la iglesia debe de estar sujeto a la sana doctrina de Cristo. Y es muy importante que todo aquel que dice ser maestro, predicador, pastor, apóstol, profeta o doctor de la palabra, que es igual que un evangelista, predique la verdad apoyado en un evangelio santo, puro y limpio. Y por lo tanto, yo también me incluyo como predicador. ¿Por qué digo esto hoy a todo aquel que enseña la palabra? Porque hoy en día deben de tener en claro que si predican un evangelio ligado con el mundo, tendrán mayor condenación ante Jehová en su gran trono blanco. ¿Y por qué lo digo? Porque escrito está en la Santa Biblia, en la santa palabra de Dios está escrito, y en las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, donde Él dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Prosélito qué es? Convertido. Eso significa un prosélito, un convertido. Y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Mateo 23:15. Es necesario de que la iglesia anote, vaya anotando las citas que les voy dando para que confronten esta palabra, esta prédica, este servicio en su tiempo libre. Jesús lo advierte en Mateo 23:15, donde llama a estos fariseos hipócritas y les dice que recorren mar y tierra para ser un convertido, y cuando consiguen hacer de esta persona y convertirlo, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que a ellos mismos. Déjenme decirles que estas palabras no son mías, estas palabras son bastante fuertes, pero vienen de nuestro Señor Jesucristo, vienen del Señor mismo. Miren, Jesucristo dirigió estas palabras a judíos celosos y estudiosos de la Biblia, a hombres quienes conocían la Escritura. Y recuerden que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. O sea que estas mismas palabras son para nosotros como evangelizadores de su palabra. Puedes pensar y puedes preguntar, ¿cómo puede ser posible lo que Jesús dijo, verdad? ¿Cómo puede ser que aquellos que buscan convertir a alguien hagan que los perdidos pasen a una condenación peor, ¿cierto? Miren, nuestro Señor Jesús contesta esto cuando Él gritó: hipócritas, hipócritas. Jesucristo les estaba declarando a estos fariseos que su fruto era malo, y Él les advirtió: por esto recibiréis mayor condenación. Está en Mateo 23, versículo 14. Jesús nos dice en nuestros días que si no llevamos frutos dignos ante su presencia, no son frutos buenos. Miren, los fariseos a los cuales Jesús se dirigió estaban más preocupados por el número de oyentes que en una verdadera obra de conversión a Dios. Estos solo buscaban su gloria para ser notorios en los corazones de la gente. Jesús les dijo: en efecto, ustedes les están cerrando los cielos a sus tales llamados convertidos. Y esto está sucediendo porque ustedes no tienen palabra de Dios en su propia vida. Ustedes van a tan extremadas labores planeando a ser convertidos, pero en realidad están cerrándole los cielos a la gente que ustedes alcanzan. Cristo despreciaba la hipocresía de todos estos líderes eclesiásticos, quienes estaban más preocupados en contar cabezas que en conversiones verdaderas. Y desafortunadamente hoy en día, trágicamente vemos el mismo espíritu de Jezabel dividiendo a muchos en la iglesia hoy. Espíritu de Jezabel, doctrinas de demonios, doctrinas de engaño. Y me pregunto qué diría mi Señor Jesucristo, mi Señor Jesús, a muchos pastores encargados de pastorear su iglesia y que hoy en día se han torcido. Me atrevería a decir que les diría a muchos de estos pastores torcidos: ustedes recorren mar y tierra por nuevos conceptos, recorren mar y tierra por nuevas ideas, nuevos programas llamativos para un oyente que busca a Jesús, que busca que Jesucristo le mejore su vida en la parte material y no espiritual,
porque tienen comezón de oír la verdad. Ustedes, pastores torcidos, están diluyendo mi evangelio y todo es para que la gente entre a sus iglesias. Ustedes, pastores torcidos, han sido mordidos por la hipocresía de solo llenar sus templos y hacer de sus oyentes y seguidores un número más en sus finanzas, porque ustedes, pastores torcidos, miden el éxito por el número de cuerpos que llenan sus asientos. Pienso que eso les diría. Hoy puedo decirles que no todo el que se hace llamar cristiano es un verdadero convertido. No, ni tampoco es un creyente salvo. No. Hoy puedo asegurarles que muchas de estas personas que están siendo engañadas en estos falsos ministerios terminan siendo doblemente un hijo del infierno. Es triste ver todas estas almas, es triste ver todas estas personas, todas estas almas ser llevadas al infierno como ovejas al matadero. Por estos falsos maestros, hijos del diablo, con un evangelio basado en las cosas del mundo, porque rechazaron la verdad, esa verdad de un evangelio puro que mueve el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Miren, Satanás, que mi Señor lo reprenda, se encargó a través de sus ministros torcidos de desviar y diluir el evangelio de Cristo, haciendo que las personas que les escuchan estén siendo condenadas por su ignorancia bíblica, porque no leen la palabra, no escudriñan la palabra de Dios. Todo esto es trágico, todo esto es una tragedia, iglesia. Los concilios han callado. Miren, los concilios han callado ante toda esta gran apostasía y hoy, precisamente hoy me pregunto, ¿dónde están los Juan Bautistas de hoy en día? ¿Dónde están? ¿Dónde están los predicadores, los pastores que no suavizan su mensaje a la iglesia? ¿Dónde están estos pastores y predicadores como Juan el Bautista de hoy en día? ¿Dónde están? ¿Dónde están los predicadores? Estos que están tan entregados a Cristo para predicar el mismo mensaje a reyes, a pobres y a despreciados. ¿Dónde están estos Juan Bautistas que no tienen pelos en la lengua para decir la verdad a la iglesia, para que se arrepientan de sus transgresiones sin miedo a que su iglesia quede con menos de la mitad de sus miembros? ¿Dónde están estos Juan Bautistas que sin miedo a predicar la palabra del nuevo reino, sin importar que le cortasen la cabeza? ¿Dónde están estos predicadores? ¿Dónde están estos Juan Bautistas? ¿Dónde están estos predicadores que prediquen la verdad como la predicó Juan el Bautista a los fariseos, escribas y saduceos, incluyendo a los herodianos y al propio rey Herodes, diciéndole: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que en su tiempo le dijo a esto: generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que si Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¡Ay, santo! Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Aleluya, iglesia. Miren, yo tan solo tiemblo al pensar que esto me pase a mí, como predicador del evangelio de Cristo. Que por la enseñanza de un evangelio diluido, un evangelio mezclado con la mundanalidad, le cierre el cielo a muchas personas y hacer que los convertidos sean 2 veces hijos del infierno. ¡Ay, santo Jehová de los ejércitos! No permita que esto me pase a mí. Pero está sucediendo, iglesia, está sucediendo hoy en día, todo por la necesidad de algunos ministros falsos y torcidos de ser amados y alabados por los demás. Ellos han comprometido la verdad a cambio de ser aceptados por el mundo. Miren, Jesús se refirió a esto cuando reprendió a los fariseos, donde les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay, santo Jesús. Miren, nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, y en la audiencia de toda la gente que le escuchaba dio un ardiente mensaje de represión a los escribas. Miren, en resumen,
Jesús le estaba diciendo a la gente, cuídense de los pastores que les encantan la adulación de los hombres, tengan cuidado de hombres que con conocimiento bíblico solo buscan el afecto y el aplauso de la gente. Jesús les estaba diciendo, cuídense de estos líderes de iglesia que solo quieren la aprobación de la sociedad, del mundo y no de Cristo. Hoy en día, a través de sus atalayas, les puedo decir que nuestro Señor Jesucristo hoy en día, a través de sus atalayas, advierte a su iglesia de la gran apostasía. Hoy está advirtiendo y diciéndoles que salgan de esos ministerios torcidos, que se alejen de estos falsos maestros que lo único que buscan es llenar sus propios vientres. Escuche, iglesia. Y escúcheme, pastores, predicadores y todo aquel que dice ser cristiano. Una iglesia que es aceptada y aprobada por el mundo es una contradicción ante los ojos de Dios, porque nuestro Señor Jesús nos dice en Juan 15:19, cualquier iglesia que es amada por el mundo es del mundo y no de Cristo, porque Él nos lo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Hoy podemos ver cómo el espíritu del anticristo está influenciando en la iglesia cristiana evangélica, llevándola a pasos agigantados a no tener ninguna diferencia con otras religiones mundanas. Es así de simple. Y todo esto nos muestra que dentro de muy poco tiempo, iglesia, el mundo incorporará muchas denominaciones cristianas a sus filas a través de sus líderes apóstatas, como lo estamos viendo hoy en día. Y estas iglesias que están siendo guiadas por estos ministros torcidos serán amadas y aceptadas por el mundo como ya lo estamos viendo. Y una vez que esto suceda, el espíritu del anticristo tomará el trono aquí en la tierra. Iglesia, pastores y predicadores, mientras más nos acercamos a la misión de Cristo, predicando el evangelio de santidad que Él ha ordenado, más seremos odiados y despreciados por el mundo. Vamos a encontrar enemigos en todas partes por predicar la verdad y decir la verdad y el verdadero evangelio, por predicar un evangelio santo, puro y limpio, un evangelio en la sana doctrina de Cristo. El creyente que se mantiene en la sana doctrina, esto es lo que va a encontrar por no desviarse de esa doctrina sana de nuestro Señor Jesús. Porque estamos cumpliendo la misión de Cristo, que es predicar su evangelio santo, puro y limpio. Déjame decirte algo. Nuestro Señor Jesucristo aclara, si cualquier iglesia está moviéndose en el poder del Espíritu Santo y cumpliendo su misión como Él mandó, esa iglesia será odiada y perseguida por el mundo, como persiguieron a Pablo. Miren, el pastor será considerado la inmundicia de la tierra y la iglesia será odiada por políticos y líderes impíos de la sociedad. Y lo más terrible, iglesia, es que la iglesia que no se ha desviado, que se mantiene en la senda de santidad, en esa senda antigua, será odiada por líderes religiosos que dicen ser maestros cristianos, que se torcieron por amor a la fama y al dinero. Pero espiritualmente están pobres, ciegos y desnudos ante los ojos de Dios, están muertos en la carne. Señor, reprenda al diablo. Nuestro consuelo, iglesia, debe de ser las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesús. Estas que están plasmadas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos del 10 al 12, donde dice, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos del 10 al 12. Aleluya. Santo mi Señor amado, oh mi alma te alaba, Jehová. Ustedes se han preguntado por qué el mundo odia
a la iglesia verdadera, a esta iglesia que se mantiene en la senda antigua, a esta iglesia que se mantiene en la sana doctrina. Se han preguntado por qué el mundo odia a sus pastores y a sus miembros. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano es aquel que obedece la palabra de Jesús. Porque un verdadero cristiano es aquel que se sacrifica a sí mismo. Porque ser cristiano requiere compromiso con Jesús y con su iglesia. Porque el verdadero creyente viene a escuchar palabra de sana doctrina y no a divertirse como lo hacen en muchos templos apóstatas que lo que más bien se parecen son a clubes sociales. Mi Señor reprenda al diablo. Mi Señor lo reprenda. Iglesia, la sabiduría común nos dice que no es natural odiar a aquellos que te aman, que no es natural odiar a aquellos que te bendicen y oran por ti, ¿verdad? Más bien la gente odia a aquellos que los abusan, que los roban, que los maldicen. Y entonces, ¿por qué los cristianos que nos mantenemos en la sana doctrina somos tan odiados si bendecimos? Así nos maldigan, ¿verdad? Es simple, iglesia. Jesús dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 18, 20. Pero ¿por qué sucede esto, iglesia? Porque la iglesia cristiana de senda antigua y de sana doctrina, y aún sus creyentes en ellas, son odiados a causa de su misión, porque nuestra misión es predicar un evangelio puro con justicia. ¿Entiendes ahora que nuestra misión es mucho más que decirle a la gente que está perdida en el mundo, Jesús te ama? Es mucho más que eso. Es más que tratar de acomodar y apaciguar a la gente con un evangelio mezclado, con un evangelio diluido. Nuestra misión como cristianos sencillamente es quitarles a los pecadores, sean conversos o inconversos, háganse llamar cristianos o no cristianos, lo que es más precioso para ellos es quitarles su justicia propia. Eso es lo más precioso en un pecador. Lo más precioso en un pecador es la justicia propia. Y cuando nosotros tratamos de trasladarlos a un evangelio de sana doctrina, de senda antigua, muchos dicen que este evangelio de sana doctrina y de senda antigua es esclavizante, que es aburrida, que es triste. Pero este evangelio es el que le va a trasladar a una bendición verdadera que ellos ven como aburrida. Miren, la cosa más preciosa para una persona mundana o un falso convertido es su propia justificación, porque él ha pasado toda su vida formando una buena opinión de sí mismo. Él ha hecho un ídolo a sus buenas obras. Él mismo se alaba. Él dice que es muy bueno de corazón. Dice que es bondadoso con los demás. Sencillamente, él se ha construido su propia torre de Babel, un monumento a su bondad. Él está seguro que es bastante bueno para ir al cielo y demasiado bueno para ir al infierno. Este hombre impío ha pasado años abatiendo y quemando su conciencia. Él aprendió a callar al Espíritu Santo cada vez que viene con convicción de pecado a él. Ahora él disfruta una falsa paz. Él está engañado. Es más, este realmente piensa que Dios lo admira. Y ahora, justo cuando él ha callado la voz de su conciencia, ay santo, apareces tú. Sí, tú. Un cristiano de la senda antigua, un cristiano que no se ha salido de la senda antigua, de la sana doctrina. Tú te acercas con la verdad que tú traes, esta verdad que habla más fuerte que la conciencia que está muerta en estos pecadores, diciéndoles si no naces de nuevo no puedes entrar al reino del cielo. Y le dices, arrepiéntete, hermano. De repente tú eres una amenaza, tú te conviertes en una amenaza para este falso convertido. Tú eres una amenaza en la mente de este hombre. Tú eres la persona que quiere privarlo de su seguridad mundana, de que todo está bien con su alma. Porque todo este tiempo él pensó que estaba bien, pero ahora tú, sí, tú, un cristiano, una aleluya, ay santo como nos llaman, le estás diciendo que todas sus buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Jehová. Ay santo Dios, aleluya, aleluya. Te digo a ti, mi hermano mío, que estas personas no te ven como alguien que trae buenas nuevas, no.
porque a sus ojos tú eres un atormentador, alguien que viene a quitarle su sueño tranquilo en la noche. Hay millones de esta clase de personas y muchos de ellos están llenando los asientos de las iglesias cada domingo. Hay muchos de ellos que están llenando los asientos de las iglesias domingo a domingo. Ay, Sama, suita, aquí ojalá. Tales personas piensan que están bien con Dios simplemente porque van a la iglesia. Ay, santo. Sin embargo, ellos han creado su propio concepto de quién es Cristo, ¿sí? Su Cristo es alguien como ellos. Y ese Cristo no es formado por la palabra de Dios, sino por su propia ceguera espiritual y comezón de oír la verdad. Entonces apareces tú, sí, tú, un aleluya, ay santo, apareces tú, un aleluya, un anticuado según ellos, pero con la verdad en tus labios. Y le dices que sin arrepentimiento y un verdadero cambio de vida, ellos están siendo rebeldes ante los ojos de Jehová. Tú les dices que su integridad hecha por ellos mismos es una abominación a Dios y que en vez de estar en el favor de Dios estarán bajo la ira de Dios, el día del juicio final. Si ellos siguen en su pecado, sí, tú un aleluya, anticuado, has llegado a predicarle la sangre de Cristo, ay santo Sama, aquí asoala. Un aleluya, les está predicando un nuevo nacimiento. Les está predicando separación del mundo, un caminar de sumisión y obediencia a Cristo. Mas tú estás diciéndole todo esto a esta gente que están convencidos que no necesitan nada porque dicen ser cristianos. Ellos no pueden concebir cómo tales cambios pueden traer paz y felicidad para ellos. Suena como un desierto seco y vacío porque no tienen nada que ver con lo que ellos quieren del mundo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Tal vez muchos de los que escuchan este mensaje me podrán decir, esa no es mi misión en lo absoluto, o yo nunca los confrontaría así. Otros podrán decir, yo soy llamado para llevar el evangelio de amor y gracia. Por lo tanto, yo predico un mensaje que no es controversial. La verdad, iglesia, es que yo no puedo hablar por otros predicadores. Solo puedo hablar por mí y por lo que conozco y lo que he vivido desde que empecé a servirle a mi Señor Jesucristo como predicador de la sana doctrina. Y déjenme decirles que últimamente he predicado a algunos pecadores endurecidos como son drogadictos y alcohólicos. Mas sin embargo te digo que estos pecadores son menos resistentes a la verdad del Evangelio que muchos de los que se sientan en la iglesia y de muchos que están ciegos en su condición pecadora haciéndose llamar cristianos. Muchos creyentes están más endurecidos que cualquiera que está en la calle y déjenme decirles que ningún evangelio a medias, suave, diluido y débil va a derribar los muros de su maldad. Saulo, miren, Saulo de Tarso, fue un hombre religioso, fue un hombre endurecido, fariseo de fariseo, una figura recta en una sociedad altamente religiosa. Saulo lo tenía todo, mire, Saulo lo tenía todo. Entonces, ¿qué hizo Jesús con él? ¿Acaso Jesús fue y le dijo a este hombre tomando una encuesta preguntándole qué le gustaría ver en los servicios de la sinagoga? No. Mi Señor Jesucristo no hizo eso como muchos de estos ministerios que en todos los servicios pasan una encuesta preguntándole a los asistentes si les gustó el servicio o qué quieren o qué les gustaría para el siguiente servicio. No, mi Señor los reprenda, porque eso es lo que hacen hoy en día en estos ministerios modernos, porque predican lo que el oyente quiere oír y no predican lo que tienen que predicar, un evangelio santo, un evangelio puro, sana doctrina es lo que tienen que predicar. Mire, mi Señor Jesús no le hizo ninguna encuesta a Saulo, no. Saulo fue derribado a tierra por una luz cegadora, una explosión de la presencia de Cristo. Fue un encuentro perforador y contencioso que puso el corazón de Pablo, señalándole su pecado. Iglesia, como predicador de Cristo, yo debo hacer lo mismo. Mi compromiso con Cristo es convencer a hombres y a mujeres de su pecado. Debo advertirles del peligro que les espera si continúan en su camino pecaminoso. Debo de advertirles que si siguen con sus pecados enroscados en su corazón se van a ir al infierno, se los va a llevar el diablo, que mi Señor los reprenda. Porque ninguna cantidad de adulación o de sutileza o el tratar de caerles bien puede cambiar su condición en la que se encuentran en términos claros.
Iglesia, mi misión es dirigir a las personas a que dejen todo pecado para seguir a un Cristo a quienes ellos no encuentran atractivo. ¿Y saben por qué no lo encuentran atractivo? Porque el Cristo que yo predico exige sumisión a sus mandamientos. Alábelo si puede, iglesia, aleluya. Pero este es mi trabajo y compromiso con mi Señor y Salvador Jesús. Y le pido que no confunda lo que estoy diciendo aquí. Yo predico la misericordia, la gracia y amor de Cristo a toda la gente. Y lo hago entre lágrimas, déjeme decirles. Pero lo único que va a perforar los muros de las personas endurecidas es una explosión de la presencia de Jesús a través de su Santo Espíritu. ¿Qué nos dijo Jesús? Antes yo os elegí del mundo. Juan 15, 19. Este versículo golpea el mismo corazón de Jesús porque somos odiados cuando fuimos salvos, cuando fuimos salvados por su misericordia, porque salimos del mundo y aceptamos nuestra misión al insistirle a otros que salgan del mundo, pero porque no soy del mundo, por eso el mundo os odia. Cristo está diciendo en esencia, el mundo los odia porque yo los llamé a salir de su condición mundana. Y eso significa que yo los llamé de su compañerismo con el mundo. Mas sin embargo, no tan solo los llamé fuera, yo entonces los envié para que llamen fuera a todos los demás. Aleluya. Mire, el espíritu del anticristo protestante ha estado obrando para obstaculizar esta separación de los cristianos del mundo. Hace ver posible para muchos creyentes permanecer en el mundo y aún que se consideren cristianos. Y me pueden preguntar qué quiere decir Jesús cuando dice el mundo. Mire, Jesucristo no está hablando de lujurias impías o enloquecimiento por placer, pornografía o adulterio. No, el mundo al cual Cristo se refiere no es una lista de prácticas malas. El mundo del cual habla Jesús es la poca disposición a rendirse a su señorío. Es la poca disposición a rendirse a sus santos mandamientos, a sus santos palabras. En resumen, mundanalidad. Es cualquier intento de mezclar el mundo. Es mezclar a Cristo con la voluntad propia de muchos que dicen ser cristianos. Así que, iglesia, date cuenta que cuando nos rendimos al señorío de Cristo, nos apegamos a Jesús y somos dirigidos por el Espíritu Santo paso a paso. Somos dirigidos a un caminar de pureza y rectitud. Comenzamos a agradecer la aprobación santa. Mire, nadie puede entrar bajo el señorío de Cristo hasta que enfrente las demandas de la cruz. Y de eso me puedo dar cuenta cada vez que predico. Mientras miro la congregación desde el púlpito. Mientras miro la congregación desde el púlpito esparcido entre fieles creyentes, enfrento a inconversos cada semana. Quienes han entrado aquí por primera vez, muchos de ellos están cargados con pecados secretos, pecados ocultos y están viviendo como les place, no bajo ninguna autoridad espiritual, pero están vacíos, están desilusionados, están enfermos de perseguir los placeres que nunca les satisfacen. Yo puedo predicarles todo tipo de sermones acerca de principios, acerca de reglas de comportamiento y de cómo tratar con sus problemas a diario, o de cómo tratar con el temor, o de cómo tratar con la culpa, pero ninguno de estos tipos de prédicas saca a nadie del mundo, déjenme decirles. Este tipo de prédicas no cambia el corazón de nadie y simplemente tengo que decirle al pecador que su voluntad propia, su confianza en sí mismo y su terca lucha por hacer todo a su manera lo destruirá y al final le traerá tormento eterno, porque se está condenando a sí mismo. Si yo no le doy este mensaje, entonces por siempre le he cerrado los cielos y lo he convertido doblemente en un miembro del infierno. Su condición será peor que antes de entrar por nuestras puertas. Tengo que llevar a este hombre cara a cara con el mensaje de ser crucificado a su independencia.
Tengo que mostrarle que él tiene que salir de su mundo engañoso de bondad propia. Tengo que decirle que no hay camino a la paz en esta vida con sus pecados escondidos. Tengo que decirle que se arrepienta de su maldad y que suelte toda su mundanalidad para que pueda encontrar un rendimiento total al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, nuestro Salvador, aleluya. Porque si no lo hago, iglesia, he engañado a este hombre y he cometido el horrible pecado del peor tipo de orgullo que pueda tener un predicador o un maestro. Lo he contado como un convertido más para hacerme bien ante la iglesia, para hacerme ver bien ante la iglesia. Ay, Santo Jesús, no permita, Señor, que esto me pase a mí. Miren, como predicador del Evangelio de Jesucristo, yo estoy obligado a hablar su verdad a todo aquel que verdaderamente se arrepiente. Y tal vez seré odiado, seré perseguido de ahora en adelante por muchos que están en doctrinas falsas y tienen comezón de oír la verdad. Miren, Jesús una vez se volvió hacia algunos de sus familiares terrenales y les dijo: no puede el mundo odiaros a vosotros. Ahí está en Juan capítulo 7, versículo 7. ¿Qué les quiso decir con esto a sus familiares? Les dijo: ustedes son del mundo, por eso el mundo no los odia. Con estas espantosas palabras, Jesús nos ofrece la prueba como un espejo de una iglesia y de un discipulado verdadero. Hoy me pregunto de cuántas iglesias y de cuántos cristianos se pueden decir estas palabras hoy en día. El mundo no puede odiarte. Cristo les está diciendo hoy a todas estas iglesias apóstatas y torcidas y a personas que asisten a ellas, diciéndoles: hoy a través de su evangelio ustedes han traído tanto del mundo a la iglesia, que ustedes han diluido y han debilitado tanto mi evangelio, que el mundo los abraza, el mundo los ama. Ustedes como cristianos se han convertido en amigos del mundo. ¡Ay, Santo Jehová! Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jehová. ¡Aleluya! ¡Aleluya, iglesia! Cristo vive. Mire, la palabra es clara en el Evangelio de Santiago. En la epístola de Santiago nos advierte: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pues cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y muchos cristianos tibios y mundanos me podrán decir: Jesús era amigo de los publicanos y los pecadores. Y yo le diré: sí, por supuesto que sí. Jesús era amigo de los publicanos y pecadores, pero también está escrito que él estaba separado de los pecadores. Está en Hebreos capítulo 7, 26. Esta es la gran diferencia. Él estaba separado de los pecadores. Porque Jesús ministraba a los pecadores, pero bajo sumisión al Padre. Y como Él, nosotros somos llamados a estar en sumisión a Cristo y no al mundo. ¿Qué dijo Jesús? Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20. Tú no tienes que buscar la persecución, no. Esta no vendrá a causa de tu rendimiento en el trabajo, o a causa de tu raza, o a causa de tu apariencia, no. Esta vendrá simplemente porque tú has hecho de Jesús tu Señor, has hecho de Jesús tu dueño, tu único Señor. Y no hay más, no hay más, iglesia. Ay, Dios amado. Ten misericordia de cualquier cristiano a quien el mundo no odia. Ten misericordia de él, Señor. Aleluya. Mas sin embargo, iglesia, déjame darte una palabra de ánimo. Porque aunque el mundo nos odie y nos persiga, como cristianos de la senda antigua, como cristianos que nos mantenemos en la sana doctrina y que predicamos un evangelio santo,
llevando su verdadero evangelio, a donde nos toca ir a predicar. Déjeme decirle, iglesia, que siempre vamos a encontrar un amor creciente y un afecto piadoso entre los miembros de nuestra iglesia de sana doctrina. Y eso es ciertamente lo que hace que el mundo nos odie, hace que nuestros hermanos, que nuestras hermanas justas y hermanos justos en Cristo nos abracen aún más, nos abracen en ese amor sincero en la casa de Dios. Como atalayas y predicadores de la verdad del evangelio seremos odiados por todo el mundo, mofados por medios, ridiculizados por todo aquel que sigue un falso ministerio, burlados por muchos que dicen ser cristianos. Seremos el hazmerreír por la sociedad, pero cuando llegamos a la casa de Dios, estamos entrando a un lugar de amor increíble, como el que siento cada vez en las congregaciones a las cuales me invitan a predicar. Sentir el abrazo de un hermano, el abrazo del pastor, sentir ese amor que muchos no tienen por su hermano. Porque este mandamiento de Jesús, que nos amemos unos a otros, como Cristo nos amó, en muchos ministerios supuestamente ungidos y bendecidos, simplemente no se ve. Todo este amor que la iglesia nos da a nosotros como predicadores de la sana doctrina es un sentir verdaderamente regocijante que hace que pensemos y vivamos una verdadera vida en Cristo. Sientes que te están diciendo bienvenido a casa, hermano. Bienvenido a casa, hermana. Este es el lugar donde eres amado, en la verdadera iglesia de Cristo. Es esto lo que se siente y es esto lo que sientes. Ese sentir hace que seamos edificados de nuevo para seguir saliendo afuera a predicar y a ser verdaderos discípulos de Cristo como el Señor nos manda, con su evangelio verdadero, santo y limpio. Aleluya. Santo mi Señor por siempre. Aleluya, hermano. Aleluya, iglesia. Dios les bendiga. Hoy les digo a todos aquellos que han escuchado este mensaje: si usted está asistiendo a un ministerio de error, mire, por el amor de Dios, salga de allá y regrese a la sana doctrina. Busque santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Busque una iglesia de sana doctrina para que pueda ser edificado en un verdadero evangelio. Mi Señor Jesús les bendiga grandemente. Déjenme decirles que Cristo les ama y yo también les amo en el Señor. Cristo no quiere que nadie se pierda, ni yo tampoco. Aleluya. Aleluya. Y déjenme decirles que los amo en Cristo. Iglesia, Cristo viene pronto. Y no olviden, Cristo vive. Cristo vive, iglesia, aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Aleluya.